busca un espectador a un aliado, incluso un cómplice en el juego y acto de crear, no solo durante la planeación, financiamiento o rodaje, sino al momento de mostrar su obra. Número 1. Escucha tu historia. Si esta te pide un dron, utiliza un dron. Si te pide una cámara 6K, utiliza una cámara 6K. Pero si tu historia solo te pide un smartphone y el rostro de una persona, utiliza eso. No utilices más de la cuenta, ni recursos económicos, ni crew, ni fierros, menos es más. 2. Que lo visual sea conciencia plena. Más que una imagen preciosista, pretenciosa y con una iluminación falsa, sobrada y manipuladora, lo que necesita el cine es planos cuidados, estudios de composición y la psicología filosofía entre ellos. Que la noche se vea como la noche. 3. No se debe temer a mostrarse tal como uno es en el cine. El artista, por muy comprometido que esté con el mundo y las causas justas en cuanto a lo social se refiere, debe ser egocentrista. Toda visión y discurso pasa por el creador y su arte no debe ser nunca ajeno a él o a ella. Siempre se debe crear desde la honestidad y la congruencia. 4. El guión es muy importante, pero siempre se debe tomar como una especie de guía, de recordatorio, no como una regla inquebrantable o como una Biblia. Debe permitirse el privilegio del asombro, de la sorpresa, de la improvisación, de esa alquimia cuando se entrega la historia a quienes deciden colaborar con ella. 5. Todo proceso creativo en el cine es importante y todo se debe llevar al tiempo que sea necesario, pero jamás se debe de olvidar que es en el montaje donde ocurre la magia, la verdadera alquimia, el verdadero refugio del artesano. 6. Siempre se debe trabajar descansado y sin presión. No se compite con nadie, contra nadie ni por nadie. 7. Compartir el arte con los demás a través de funciones colectivas y festivales es importante y fascinante. Pero si por motivos ajenos al arte o a ti no se puede conseguir esto, jamás te frustres. Hoy día la red más grande de distribución es el Internet. Déjalo libre, jamás enlates tus trabajos y de ser posible, simplifica una fecha de publicación y hazla pública para que haya testigos de tus compromisos. 8. Siempre el fondo sobre la forma. Jamás escribes o filmes algo por el impacto que pueda tener sobre otros. Siempre escribe y filma cosas que te importen a ti de manera genuina y así crearás conexiones reales con quienes las tengas que crear. Tú eres el primer espectador de tu obra. 9. Jamás permitas que te llamen perezoso por utilizar el recurso de la voz en off. Si eso es lo que te pide tu historia, utilízalo. Recuerda que las personas recuerdan más una película por el discurso hablado cuando logras tocar fibras sensibles muy internas, aunque no hayan vivido algo similar. Las historias son espejos. Es mejor una voz en off bien trabajada que audio directo mal realizado. 10. Jamás te involucres en un proyecto por dinero. Involúcrate porque el proyecto o la historia te atrae genuinamente. Si no hay remuneración económica, seguro esta llegará de alguna otra forma. Y cuando involucres a otras personas en tus proyectos, obligatoriamente asegúrate de que al menos tengan transportación y alimentos. 11. Como el verdadero arte no se rige por reglas, cualquiera de los puntos anteriores puede romperse, siempre y cuando así lo decida el autor o lo necesite su obra. Súmase, quien quiera sumarse, abandónelo quien tenga que abandonar. Pues bueno, en resumidas cuentas, eso es el Manifiesto Helsinki, el cual nace de, bueno, es curioso la manera en que nace, porque hace algunos años yo publiqué un manifiesto, precisamente un poco quizá influenciado por la frustración de que uno de mis cortometrajes no había quedado en ninguna selección de ningún festival, creyéndome a lo mejor que podía quedar. Entonces eso vino como a mí a frustrarme, pero también a darme cuenta y a entender que muchos de los directores que yo más admiro jamás figuraron como en festivales de cine, ¿no? Ni en los clase A, ni en los clase B, ni en los clase C. Eran realizadores que realmente hacían la otredad de lo que el cine hegemónico, el cine industrial pedía, ¿no? Entonces, a raíz de eso me vinieron una serie de reflexiones que yo
fui escribiendo, pero que también se fueron alimentando con muchas lecturas que hacía de, por ejemplo, Chris Marker, Jonas Mekas, Eric Romer, Jean-Luc Godard, Raúl Perrone también influenció mucho. Todo lo que empecé a leer de estos directores que apremiaban más al cine de autor, a un cine que fuera como muy personal, pero que además atendiera formas narrativas que no siempre dependieran de grandes equipos de gente. Es que yo escribo hace 3 años el manifiesto contra la opulencia en el cine. Entonces, ese manifiesto se estuvo regando por ahí. Nos enteramos que estuvo en algunas escuelas de cine en Ciudad de México. O sea, de la nada eso empezó como a moverse. Eso también abrió muchas puertas para que directores como Diego Hernández pudieran como venir al festival, que pudiéramos conocer cine de él, pero también de otros directores mexicanos que están haciendo realmente un cine independiente, que no buscan ni siquiera una distribución porque saben que ahí no van a encontrar como lo que ellos están buscando, ¿no?, a través del cine. Entonces, un poco cuando yo empiezo a trabajar con Durazno y le platico precisamente a los compañeros, tanto Andrei como Eric, de lo que yo busco hacer con la trilogía de las frutas, que en ese momento se llamaba Manifiesto Helsinki, Andrei me da la idea de que ese manifiesto contra la opulencia, sintetizarlo a puntos concretos, podía dar eso, como una clase de quizá reglas a seguir para defender el cine que nosotros no solamente hacemos por el genuino gusto de hacer este tipo de cine, porque mucha gente puede pensar que nosotros hacemos este tipo de cine o porque no tenemos conocimientos cinematográficos, o porque no tenemos crew, o porque no tenemos cast, y realmente no es así. Es porque a mí en lo personal yo no me veo trabajando con 30 personas, no en este momento al menos, dando indicaciones, tener que responsabilidades que tienen que ver a lo mejor con arte, con puesta de cámara. No, la verdad es que a mí me gusta como involucrarme en todo eso, porque siento que yo tengo un dominio más emocional que técnico en sí, que también se puede decir lo tengo técnico, pero creo que es como una cosa más emocional. Otra cosa es el asunto de la autoría, y creo que eso se destaca mucho en el manifiesto, y es algo que quiero destacar. O sea, el manifiesto lo que busca es contar historias que sean realmente de autor. Así como mis historias son muy personales, las historias de Andrés son muy personales. Incluso el trabajo que acaban de ver de Luis Enrique Castañeda, que aunque tiene animación, que aunque ahí él ya está jugando con nuevas herramientas como es la inteligencia artificial, él vive como por procesos de depresión y esas cosas, y que él las manifiesta a través de los patitos. Los patitos son un elemento muy, muy importante en su cine. O sea, no es la primera vez que aparece un patito en un cortometraje de él. Tan así es, tan personal para él, que el cortometraje está dedicado a sus padres. Y eso es, en el caso de Luis Enrique, es una chica que canta la canción que él escribe, y él hace como la animación. Andrei es una persona con su cámara haciendo que uno recuerde quizá la primera vez que se enfrentó a un mar nublado. O sea, yo veo el trabajo de Andrei, yo me acuerdo la primera vez que estuve en una playa nublada. Y en mi caso soy una persona, Eric me ayudó en su momento, Andrei me ayudó en su momento, Katie me ayudó también muchísimo. Entonces es eso, como tratar de llegar como, a manifestar estos otros cines, estas otras narrativas, que se les dé más que nada el lugar. Muchas veces creemos que solamente el cine que se hace en equipo, que se hace grande, que se hace perfecto es el que vale, cuando hay muchas otras influencias. Y todo el mundo recuerda, por ejemplo, poniendo un ejemplo muy contemporáneo que a mí me gusta citar mucho, porque además es un director que también influyó en
que el manifiesto Helsinki exista. Todo el mundo conoce a Pablo Larraín, por ejemplo, el maravilloso director chileno que hizo grandes obras en Chile y que luego en Hollywood siguió haciendo buen cine, ¿no? Pero poco mundo conoce a un director como José Luis Torres Leiva, que para mí es quizá después de Patricio Guzmán, el mejor director de cine en Chile. Y no se ve, y no por eso no estamos diciendo que Pablo Larraín no sea mejor porque tiene millones y porque puede tener a Natalie Portman en una de sus películas, sino que, o sea, también existe José Luis Torres Leiva y su cine es igual de poderoso y evocativo que el de Larraín. Entonces es eso, simplemente lo que yo busco, lo que buscamos con el manifiesto Helsinki es que también se le dé lugar a esos otros cines, a las otras expresiones que no entran dentro del hegemónico. Y pues bueno, yo me corto porque si no me puedo seguir de largo. Invité al maestro Juan Antonio de la Riva. Mi intención de invitarlo más que como para que dé validez al manifiesto que desde que se publicó él muy amablemente pues ahora sí que lo avaló, y para mí eso ya vale más que cualquier firma en el mundo. La intención más que nada es para que él nos hable de los movimientos, de los distintos movimientos que ha habido en Durango, más en preciso pues el que él fundó o del que fue parte, ¿no? Hace ya 70 años, 53, sí, perdón, 53, sí, 70, ¿cuánto se les cambió ahorita? Imagínense. Entonces sí, creo que él, conocer la historia, o sea, no es el primer movimiento, ha habido otros movimientos y creo que es importante como conocer también quizá de dónde viene también el ADN del duranguense, de querer hacer cine, de dónde viene el deseo de crear y de que todos los cines sean visibles. A eso, por favor. Muchísimas gracias, José, Eric. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí con ustedes. Muy buenas tardes. Sí, bueno, yo no avalé, sino que quise celebrar con ustedes la aparición del manifiesto, porque me parece muy importante que una forma de hacer cine esté avalada por un concepto creativo, por un concepto artístico, por un pensamiento que lo unifique. Eso me parece fundamental justamente para que este movimiento pueda ir fructificando, ¿no? Entonces, eso lo celebro de verdad con mucho gusto. Y ahora aquí, pues, si se trata de rememorar un poco, creo que en nuestro momento, en los años 70, iniciamos en el 72, justamente el movimiento de Super 8, siguiendo un tipo de cine que se estaba haciendo en otras partes del país, también en ese formato, que se oponía al cine industrial, por lo menos de hacer cine mexicano, y era un cine que buscaba una independencia y libertad total, oponiéndonos a lo que entonces fustigábamos como cine comercial, un cine que manipulaba, que era solamente un entretenimiento banal, como las películas de Santo que tanto fustigamos y que ahora añoramos, pero que en ese momento nos oponíamos a ese tipo de práctica comercial. Y entonces, siguiendo ese lineamiento, en México surgió un movimiento que se llamaba la Cooperativa de Cine Marginal, que encabezaba Ignacio Caigo II, ahora director del Fondo de Cultura Económica, y yo tuve la oportunidad de verlo en México, fui prácticamente a saber cómo era, y lo que más recuerdo de aquella proyección es lo que influyó para darme cuenta que hacer cine no estaba tan lejano de nuestro alcance, o de mi alcance. Hablo en plural a veces, pero a veces también debo recordar que mucho de eso fue una experiencia individual. El cine no estaba tan lejos, y es como cuando va uno a una exposición de pintura. Dice, caray, creo que yo podría pintar un poco mejor, o creo que esto podría mejorarlo cuando leemos, cuando vemos una obra de teatro, o cuando vemos una película, inclusive empezamos a dirimir lo
que no estábamos tan lejanos de ello. Y con esa idea regresé a Durango, yo ya había comprado mi cámara de Super 8 y a buscar la forma de ese pequeño grupo de amigos poder iniciar el primer cortometraje totalmente libre, fuera de toda atadura. Y afortunadamente éramos un grupo de amigos que concluían escritores, poetas, actores, mimos, músicos, en el que nos sentíamos respaldados. Y en la parte de cine creo que sí fue importante también el poder decir, creo que podemos intentarlo, pero no teníamos postulados, teníamos una inquietud nada más. Por supuesto que esos postulados probablemente los hayamos hablado durante horas y horas, noches y noches, pero no los escribimos. Sí teníamos una idea muy precisa y sobre todo también, yo sí recuerdo que a título personal yo quería hacer un primer cortometraje, aún con todo, usted ya lo ha visto, como soy un corto en una idea exactamente imaginada, que era un guión original del poeta Carlos Luján, de hacer un corto que se bastara a sí mismo con la imagen. Porque en aquella primera función que vi en la Ciudad de México, recuerdo que era más largo el debate que los cortos, ¿no? Entonces era, y uno se persiguió el corto que acabo de ver, no le entendí. Entonces tuve el director a explicar, digamos, que el cine tiene que funcionar por sí mismo, y para mí eso fue muy importante. La experiencia de aquel cortometraje, justamente, yo creo que estábamos hablando de postulados similares, porque era un cine hecho con amigos, con una sola cámara, eran tiempos en que el audio no tenía los niveles de calidad de hoy, pero vamos, ni siquiera pensábamos en eso. Entonces, con una sola cámara, un actor, y el primer día de filmación, sí me acuerdo que nos acompañaron dos amigos por mera curiosidad, pero el resto de los fines de semana que estuvimos filmando, solo íbamos en actores. Éramos un equipo de dos, sin personal, sin apoyo. Obviamente era más sencillo que entre dos, quien pagaba la comida, nos desplazábamos en los autobuses de la ciudad, y en poco tiempo teníamos un cortometraje que sí había que explicar un poco, pero que también en términos visuales, creo que sí tenía, por lo menos lo vuelvo a ver y me mueve mucho la nostalgia, sí había una búsqueda estética, y creo que finalmente eso sirvió para iniciarme junto con todo ese grupo en todos estos ministerios. El otro compañero, Alberto Tejada, estaba haciendo lo propio, lo mismo, de manera individual, con un corto que se llamaba Los seres ignorados. En la diferencia que eran 8 milímetros, y los nuestros eran Super 8, que era un poco mejor la calidad de imagen, pero en términos conceptuales también era un cine que se oponía radicalmente de Alberto Tejada a cualquier tipo de corriente que existiera, yo creo que a nivel nacional, y justamente de manera natural coincidimos y fundamos el primer grupo de cine, Grupo Cine Independiente se llamaba, me acuerdo. No era de cine independiente, sino Grupo Cine Independiente. Me acuerdo que tuvimos una larga conversación al respecto, pero ese fue el resultado. Y juntos empezamos a apoyarnos mutuamente para hacer un cine que pudiera cumplir con postulados personales, con búsquedas personales, pero que también tuviese, ahí tenía la otra parte, era que fuera un cine que tuviese un contenido social o político en la medida de lo posible, para que los futuros espectadores pudiésemos mostrarles o hablar con ellos o identificarnos una serie de ideas y conceptos que nos eran importantes. Entonces, todavía lo siguen siendo, pero yo creo que aquí sí, yo agregaría, si fuera posible, haría parte de la cláusula 12, que dijera, se pueden agregar más postulados, agregaría la búsqueda del grupo, porque a partir de entonces, ya como grupo, se fue creciendo, y a veces sumaron gente como Edgar Mijares, como el propio Carlos Luján, como Martinido, Rubén Castellón, Carlos Azul, y muchos que estuvieran como el canal, etcétera. Lo que no destacaría de aquel movimiento es que tuvimos grandes cantidades de público, pero no porque los convocáramos, sino porque íbamos a donde podía estar. Nuestro primer público al que nos dirigimos fue el público de las escuelas universitarias. Recuerdo nuestro público
cautivo era el público de la preparatoria nocturna, en el aula Laureano Local, en el central, y teníamos llenos y teníamos una muy buena respuesta. Yo sí creo que también hacer cine, aparte del proceso individual, personal que conlleva, el estético, ustedes lo nombran, es cierto, también tiene que tener una función más allá. Y es más mejorar o amañar desde ese movimiento. Recuerdo, por ejemplo, que ese primer corto que yo hice fue muy simbólico, de un carácter surrealistas y poco racistas, pero después creo que sí, por lo menos la industria estaba orientada a hacer un cine que tuviese un contenido social. Y de ahí creo que en ese sentido sí fue fundamental para mí haberlo hecho y luego trascender el público universitario para ir a los sindicatos con los trabajadores, en donde también logramos tener muy buenas y numerosas audiencias, y luego a las colonias populares, sobre todo a las colonias del norte, que terminó también siendo tema emotivo de una comunidad que no se lograba en unos años, pero que entonces en ese contacto, en esa retroalimentación con los espectadores, era un cine que crecía, cambiaba, se modificaba. Yo hice documental en la división del norte, me sentía como el instrumento de un movimiento, porque ellos me mandaban un rollo cada cuando, operaban, para tenerlo, me lo mandaban y me decían, mañana tenemos no me sé si podía ir, era un hecho que tenía que ir, pero entonces comprabas el piso y ahí pienso que eso fue lo que me ayudó a darme cuenta que también esos foros, esos trabajos, por más profesionales que fueran, por lo menos que anuncian todavía de conocimiento, y eso lo hizo el Día Nacional para poder seguir aprendiendo. Pero creo que ahí no manifiesto esa parte, porque sí creo que estoy de acuerdo que los festivales no deben ser así de un trabajo cinematográfico. Creo que ahí se agota el civismo, por todo lo que conocemos, de la frivolidad que conlleva cada festival, de la apatía que hay después de un festival el resto de un año, no sé, pues pocos asistentes no vuelven a ver cine, pero creo que el cine, eso sí sería, el cine tiene que estar a la búsqueda del público. Ahí sí creo que este movimiento tendría que ir también en esa dirección. Ahora, los nuevos sistemas de producción que permiten ver cine a cualquier hora, en cualquier parte, y con una gran calidad de imágenes, sobre todo de sonido, lo acabamos de escuchar, ¿no? La calidad sonora de todos estos trabajos. Un poquito lenta la conexión, pero no le hace. Valdría la pena de experimentar. Recuerdo, por ejemplo, que en este movimiento de Super 8, aparte de todo el tipo de cine político que se hizo tanto en Durango como en otras partes del país, por ejemplo, recuerdo que surgieron unos cortos que ya ahora mencionaría, el primer corto homosexual en Super 8 milímetros de un compañero de México, Luis Domínguez, que se llamaba Lo Tercero, y
Andrei, compártenos tu experiencia de alguna manera ser quien empujó a esta persona a sacar esto, que no se quedara solamente como un manifiesto, ahora sí que como un reniego personal, ¿no? Que luego pudo llegar a otras personas, pero que se convirtió ya en eso, en un movimiento. ¿Qué podrías tú como sumar? Gracias, pues ya para no manipular tanto el micrófono, luego más adelante tengo algunas actividades, van a decir, ya se apoderó del festival. Y además que hay poco que agregar cuando ya el contexto histórico nos lo dio el maestro y el autor del manifiesto ya está aquí presente. Yo nada más quisiera decir que a veces siento que mi mayor habilidad es como prestar atención a lo que dicen y hacen los demás, a veces para sumarlo a mis propios trabajos y otras veces no, otras veces sí es para decirle, hey, eso tiene brillo, aprovéchalo, no lo dejes nada más así. Creo que ese es el único mérito que me atribuiría, el poderte decir, Juan, si hacemos esto un poquito más, porque pues en realidad pues quien impulsó esto pues eres tú como tal, y pues yo nada más sumar precisamente esta búsqueda de públicos que dice el maestro de la Riva, creo que sí es muy importante, creo que llega también en muy buen momento del manifiesto, porque es algo que el Paloma siempre ha buscado. Nosotros empezamos hace ya 12 años, o sea, es edición 13, pero son 12, en cafés, en cafeterías. Empezamos, nuestra primera función fue en el Café Da Vinci, que está ahí en la Plaza de Armas, realmente inmejorable nuestra primera función, y fuimos a escuelas y hemos tratado de involucrar a los jóvenes, y tenemos también el gusto de muchos directores decirnos, el primer festival en donde participamos con un corto fue con ustedes. Entonces esos personas que han dicho que venían de los municipios, de Monte de Dios, de Canatlán, el primer evento de la que hicimos para el Paloma. Entonces creo que eso es muy bonito, y pues, precisamente por eso también crear este manifiesto en el afán de generar más públicos y también más realizadores, sin el peso de que pues, tiene que haber ciertas cámaras, y si no tienes esa calidad, no te puedes decir director, o ya no hablamos de cineasta, ¿no? Ya simplemente como hacedor, ¿no? Si no hay ciertas reglas. Entonces también creo que es un poco regresar pues a defender lo marginal, ¿no? Lo marginal, que muchas veces, como dice, bueno, sí inicia, antes se inicia por falta de recursos económicos. A veces después lo romantiza uno de que no, yo conozco los recursos, pero a veces sí es que no tienes más dinero, pero también está comprobado que hay muchos directores que hacen con muy poco grandes cosas, y la prueba está en el Super 8, el movimiento que tanto ustedes como el maestro Majul, como el maestro Avitia nos han contado, que se hacía con piecitos, o sea, ahora sí que rebabas o lo que quedaba de otras filmaciones, y se cooperaban, y con muy poco hacen mucho. Entonces creo que también eso es muy importante, y yo agregaría también al manifiesto que tenga calidad, ahora sí que de retroactivo, porque hay muchos trabajos que se hicieron con muy pocos recursos, que no encontraron proyección. Me atrevo a decir con poca humildad, encontraron espacio hasta que pudimos proyectarlos en Paloma, porque los otros festivales aquí en Durango no les hicieron el feo, y había mucha calidad de guión y había mucha calidad de actuación, y lo que les faltaba de cámara o les faltaba de sonido era nada comparado con el argumento que traían. Entonces ojalá esto también tenga calidad de retroactivo, y lo que ahora sí que corto 001 del manifiesto, nos vamos para atrás, porque muchos encajarían perfectamente. Y también me gusta la idea de sentir, y ustedes me dirán si no, que esto es como una especie de círculo, como una especie de momento histórico que se regresa, y que no empieza hoy, sino que empieza desde aquellos años cuando estos jóvenes superocheros sintieron la inquietud de hacer, de no ser nada más testigos, o ser extras, o ser nada más contentarse con ver a John Wayne pasar, ¿no? Sino
vamos, yo también puedo ser Santa Equipán, yo también puedo ser todos estos directores que vienen a Durango, ¿no? O puedo ser yo mismo también, sobre todo. Entonces, yo creo que eso es lo más satisfactorio, y ahora sí que los movimientos o los manifiestos, como el mismo festival, como los mismos procesos, habrá que ver el respaldo del público, el respaldo de los realizadores existentes y por venir, y veremos si hay fondos, si hay peso. Eso es lo que realmente le va a ser válido a un movimiento o no. Si hay quien lo respalda, si muere pronto, pues habrá que cuestionar si los cimientos estaban tan sólidos como se presumía, pero yo confío en que sí, de la mano de personas como Juan José, pues está garantizado. Y ahora sí que larga vida al cine independiente. Me estoy acordando de esa gran búsqueda temática que había en aquellos cortos, los de mi generación. Eran brillantes también. Creo que no hemos tenido tiempo, por diversas circunstancias, de ver los trabajos de Edgar Mijares o los de Alberto Tejada en más detenimiento, pero también había crítica política, y creo que eso también nos generaba un impacto también en ciertas audiencias, porque recuerdo que a partir de unos trabajos documentales decíamos cierto escarnio de algunos políticos nacionales y locales, también quedamos muy marcados por eso, ¿no? También, y creo que ahorita en esta época de gigantismo duragueño, creo que es un terreno absolutamente fértil, ¿no? El de la crítica política, no únicamente como un cartón de un humorista, sino en términos de contenido real, ¿no? ¿Cómo se puede hablar de esto si estamos en esto? Y entonces de ahí surgirían también muchas posibilidades, y desde luego que el manifiesto pues es de una gran pluralidad, y habría cabida para tantas y tantas cosas, ¿no? Agregar en lo particular un postulado que a mí me ha gustado mucho, es el manifiesto del cine pobre, que se dio en el marco del Festival de Cine Pobre de La Habana, Cuba, firmado por el presidente del entonces festival, Humberto Solás. Y yo nada más quisiera anotar, yo les doy ahí como la inquietud para que lo busquen, pero nada más me gustaría como inicie el postulado como tal. Cine pobre no quiere decir cine carente de ideas o de calidad artística, sino que se refiere a un cine de restringida economía que se ejecuta tanto en los países de menos desarrollo periféricos, así como también en el seno de las sociedades rectoras a nivel económico-cultural, ya sea dentro de programas de producción oficiales, ya sea a través del cine independiente o alternativo. Y ahí entra también lo que decía Juan José, de que, bueno, por ejemplo, en el caso de Luis Enrique, se hace de las nuevas tecnologías, las usa a su favor, como la IA, y saca su corto adelante, ¿no? Entonces, ahora sí que no es como que a fuerzas seamos pobres, pero surge normalmente las inquietudes o los movimientos contestatarios surgen pues precisamente de la gente que se va siendo marginada del sistema, ¿no? O sea, de ahí han salido los grandes movimientos, no solo culturales, pero hablamos de lo social y lo político. Entonces es lógico que desde los márgenes o desde las periferias surjan estos, pero pues también pues ahora sí que, como dice el postulado, el manifiesto, al final, pues como ese que me quiera sumar, y también quien quiera abandonar lo que no está. Ya vemos que, por ejemplo, Dogma, muy pronto Contrer y Interreg lo abandonaron, entonces pues, también igual alguien puede venir y quedarse con el manifiesto, ¿no? No hay ningún problema. Pues bueno, con esto finalizamos, les agradecemos mucho. Ahorita inmediatamente daremos unos 5 minutitos de receso y regresamos al escenario su servidor Andrei y la catedrática Heidi Cázares para presentar, para tener la presentación editorial de la novela de Andrei, Narraciones desde el Puerto de Magallanes. Tomamos un pequeño descanso. Gracias.